Bien, por respecto a todos los que han llegado temprano, iniciaremos la presentación de residencia. Todos los visas TN pueden y son susceptibles de tener una residencia. Lo que requieren básicamente en el primer proceso es que su empleador los apoye y en el caso del segundo, que tengan 5 años como profesionales demostrables de experiencia en su profesión. Un poco resumen de quiénes somos. Somos un despacho que tiene aliados en diferentes lugares, en Atlanta, en Miami y en Guanajuato, en donde trabajamos procesos principalmente de la Green Card y todo el tema de visa T. Nuestros procesos de visa es desde la cita hasta la elaboración de la residencia. Y apoyamos a algunas empresas en la obtención de visa H2. Y también participamos en el desarrollo de empresas, donde trabajamos básicamente desde Miami, trabajando y desarrollando empresas, sobre todo mexicanos, que quieren invertir en Estados Unidos. El proceso EB3 y EB2 tiene las siguientes diferencias. El EB3 es parte de la solicitud por parte del empleador de un PERM. Y a partir de ahí se genera la posibilidad de obtener la residencia. Es un proceso que tiene varios pasos y donde se identifica a la persona en base a su profesión o a su especialidad o a su conocimiento y se iguala al padrón de profesiones o de trabajos en Estados Unidos y el Departamento de Trabajo valida que esa posición con ese ingreso no afecta el mercado laboral de Estados Unidos. Es un proceso, para los que ya han visto esta presentación, que lleva 12 meses o más y a partir de ahí es posible, si el Departamento del Trabajo autoriza, el generar la residencia. Posteriormente se ingresa esa documentación a UCIS, que debe verificarse si el permiso del trabajo, o sea, verifican si el permiso que generó el Departamento del Trabajo como PERM hace match con la petición del I-140, que es la residencia. Esto se hace obviamente de manera documental y posteriormente se hace una entrevista dentro de Estados Unidos o desde, en el caso de México, en el consulado de Ciudad Juárez regularmente. Realmente cuando se autoriza hay que esperar un tiempo más y en base al boletín de visa se genera la cita tanto en el consulado como los exámenes médicos, como el que te digan si toda esta información que se ha generado en el proceso es congruente para el gobierno de Estados Unidos de generar y dar una residencia en base a este proceso. Perdón. El proceso B2 es mucho más se involucra mucho más la persona. El proceso EB2 se integra en base a argumentos legales y pruebas documentales sobre su experiencia y educación y se genera el impacto de interés y se propone el impacto de interés nacional y obviamente la excepción del paro. Este proceso a veces tarda 2, 3, 4 meses, depende mucho del proceso que ustedes generen en cuanto a la documentación, es decir, la facilidad o la complejidad de la obtención de los documentos o de tener los documentos es lo que hace que pueda tardar más o menos. Y igual se presenta entre UCIS vía un I-140 y esta tarda de 8 a 12 meses.
Posteriormente, igual hay que esperar el boletín de visas y que cada mes se publica, y en función de ese boletín de visas, ustedes encontrarán la fecha donde se ingresa el pago para generar la entrevista y el examen médico. ¿Quiénes pueden aplicar y en cada uno de los procesos? Básicamente, en el caso de B3, hay las categorías desde profesionistas a no profesionistas y puede ustedes, a través del apoyo de la empresa, conseguir la residencia. Y en el caso de B2, básicamente son licenciados, ingenieros, médicos, en fin, cualquier profesión que tenga 4 o 5 años de estudios, con 5 años de experiencia, y en el caso de técnicos, son 10 años de experiencia. Los que tienen una maestría o un doctorado no tienen problema al aplicar. A diferencia de otros despachos, nosotros trabajamos muy de la mano con la persona que nos hace favor de contratar y obviamente le damos seguimiento constante sobre la documentación que se genera sobre el proceso antes de iniciar el I-140, y también en el caso de PERM, también se le da un seguimiento constante y los avances constantes. La verdad es que en ambos casos tenemos una tasa de éxito muy interesante, que es del 98%, y además, en el caso de B2, tenemos un precio en donde se llama payback, en donde en caso supuesto de que el proceso no caminara, pudiéramos estar hablando de la devolución del 100% del costo del proceso. Sí. No voy a hablar de precios, porque los precios los vamos dando conforme vamos validando de que ustedes nos pregunten y validamos de que ustedes pueden ser susceptibles de tener la primera entrevista con el especialista para validar que tienen los años de experiencia, la documentación necesaria y que su propia experiencia es de su profesión, para no haber malos entendidos, ¿no? Digo, yo podría hablar que ha habido algunas personas que, por ejemplo, tuvimos un caso o varios casos de técnicos en aviación y nosotros supusimos que con 4 años de experiencia no podían pasar, pero al revisar su currículum nos dimos cuenta que tenía experiencias en actividades similares, por lo que esa salvedad de los 5 años se pudo soltar y caminamos en un proceso con 4 años de experiencia. Y es por eso que, a pesar de que puedan tener menos años de experiencia, podemos hasta revisar el currículum, y cuando tenemos dudas, se hace una doble revisión por parte del especialista para poder determinar si la persona que está solicitando la posibilidad de este proceso pueda tener suficiente su currículum para poder obtener la visa EB2 y el proceso de residencia garantizado. Como verán, digo, más que tener un cliente, buscamos seguridad en cada proceso. No caminamos si no tenemos un porcentaje muy alto de éxito, porque lo que queremos es, y la imagen que tenemos es una imagen que los procesos que nosotros realizamos son reales y verdaderos y se logra, ¿no? Un poco el tema de nuestro despacho es tu proceso en buenas manos. No queremos quitarnos esa imagen en donde el éxito en cualquier proceso que ustedes hagan logren el resultado que están ustedes buscando. Y cuando no podemos, igual que en otros procesos como cambio de empleador o renovación del I-94, decimos la verdad. Si no se puede, lo sentimos mucho, preferimos decir que no se puede. Bien.
Este es un ejemplo de un boletín de visas de este año, en donde básicamente, si se fijan, en el caso de EB2, si fuese en agosto, están trabajando sobre los procesos de marzo de 2023, es decir, si el proceso se tarda 8 o 12 meses y ustedes 3 a 4 meses, estamos hablando de 16, esperaríamos a 8 meses para llegar a la fecha de ustedes de inicio si empezaron en este mes. No sé si me explico. Ok, muy bien. Y en el caso de EB3 sería básicamente lo mismo, ¿no? Los procesos que estarían autorizados se toman en consideración los que en el mes de agosto de 2024, los de febrero de 2023. Bien, ¿por qué tanta la insistencia de la residencia para las personas que tienen visa TEN? La realidad es que nos hemos encontrado en el camino empleadores que en pocas ocasiones ni siquiera llegan a pagar ingresos al mínimo de la profesión, ¿no? Por eso recordarán que hubo una época donde se cancelaban o no les daban la visa porque hasta el ingreso era muy bajo y por eso hubo una época igual de demandas contra las empresas y hay 20 historias de terror, ¿no? En donde trabajadores o trabajadoras embarazadas las despedían, donde por haberles pagado tan mal y tenerlos durmiendo en una oficina, sabían que les iba a llegar una verificación del Departamento de Trabajo porque había muchas quejas a esa granja y a medianoche los sacaban de la granja, en este caso de la oficina de la granja donde dormían, para que no fueran a llegar los inspectores. Creo que conforme ha pasado el tiempo y la autoridad, sobre todo el Departamento de Trabajo, ha validado más las empresas que solicitan este tipo de visas y por parte de la embajada y el consulado, donde ha escuchado las quejas y este tipo de empresas ya les ha negado cotidianamente las visas. Creo que se ha transformado para mejora muchos de estos casos que se daban de forma continua desde hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que esto, aún así, creo que falta mucho para lograr igualdad en pago por hora y por eso es que la insistencia en que con nosotros o con ustedes deseen, trabajen y se desarrollen como vicepresidente. Y a partir de ahí puedan ustedes, si así lo desean, lograr la residencia. Algunos nos han dicho, oye, es que la verdad es que a mí me interesa tener un cierto capital y a partir de ahí regresarme a mi país o a México. Y el comentario es, si ustedes trabajan, se generan la residencia y en 5 años pueden ser ciudadanos, en ese momento pueden vivir en cualquier país que ustedes quieran y tendrán los beneficios de ser un ciudadano americano. Y en el caso de residente, podrán vivir 6 meses en Estados Unidos y 6 meses en su país. En este caso, pues la mayoría somos de México. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un proceso y otro? Yo les hablaría que la ventaja del proceso EB3 es que, bueno, todo es documental y es sobre la carga de la posición de trabajo, ¿no? Obviamente es más tardado por el propio PERM, pero beneficia mucho al proceso el que en la mayoría de estos casos la empresa se involucra y es una forma de premiar al empleado y en la mayoría de las ocasiones participa con parte del pago de la inversión que se tiene que hacer para una green card a través de este proceso.
Y las ventajas del proceso EB2 son obviamente el tema de que no requieren un empleador. Como muchos saben, hay una gran cantidad de empleadores que no desean apoyar a sus empleados y o no quieren o no conocen o no saben cómo, y a partir de aquí, obviamente les permite a los que son visa TN iniciar un proceso por sus propios medios. Las desventajas como todos los procesos migratorios, hay 50 o 100 posibilidades de despacho, ¿no? Algunos tienen procesos diferentes a los de nosotros. Desde nuestra óptica, el dejar solo y el pedir, como en algunos casos, hazme un plan de negocio para tu negocio o genérame este proceso para tu visa, es lo que complica el que lleguen a buen término, ¿no? La verdad es que cuando no hay una persona que le dé seguimiento constante a cualquier proceso, siempre se vuelve complicado. Ustedes lo han visto, esa es un poco nuestra visión de trabajo, el tener buenas o malas los resultados, estar siempre presente en cada proceso, que afortunadamente son más buenos, o muchos más buenos, estar siempre presente en el seguimiento de cada proceso. Nosotros venimos de la experiencia que la mayoría de los despachos de migración depositas y no te vuelven a contestar. Y eso es lo que estamos buscando, uno, erradicar, y dos, trabajar con el ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tendrán siempre un teléfono, un correo que se contestará para que ustedes puedan trabajar. Eso es en cuanto al proceso EB2. En las desventajas del proceso EB3, yo creo que algunas veces sucede es que les piden que además de los 3 años en promedio que tarda el proceso, tengan un contrato adicional de 3 a 5 años o de 2 años con la propia empresa para recuperar su propia inversión. Aquí, bueno, pues es cosa de hacer números. Si ustedes hacen el esfuerzo o bien identifican cuál es, en función de su profesión, el precio promedio que les podrían pagar por hora y validan si les conviene o no les conviene el que la empresa, si fuese así, les ayudara a pagar el proceso. Yo creo que ambos procesos son válidos. La verdad es que trabajamos ambos y la verdad es que el éxito que hemos tenido ha sido bueno o muy bueno, ¿no? Queremos que el trabajo con el apoyo del empleador puede lograrse y darle seguridad al proceso, pero también creemos que en caso que el empleador no decida o no quiera trabajar estos procesos, podemos hacerlo vía el proceso de interés nacional. Muchas gracias. Ok. ¿Qué es para nosotros lo que se debe evaluar, ¿no? Si el apoyo de tu empresa es con o sin compromiso, si es que te va a dar el EB3, si va a pagar una parte o todo, qué es lo que pierdes, ¿no? En los años subsecuentes que tengas el compromiso de trabajar con ellos. Y obviamente la parte, que es la parte más compleja, siempre el pago, poder validar que tienes opciones para que el pago completo sea mucho más barato el proceso, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de precio, pero es mucho más sencillo llegar al banco y tener la opción de un crédito que pagar cualquier otro tipo de opciones que se tengan, ¿no? Nosotros también tenemos otra opción, que son pagos pequeños, aunque el precio es mayor, y a partir de ahí podemos trabajar con este esquema de pago, ¿no? Muchas gracias. Voy a desconectar la grabación para poder
hablar sobre las dudas de cada uno. Gracias.